Somos Karen Boddington y Arturo Reyes. Te invitamos todos los miércoles a las 19 horas al programa Caminos para la Toma de Conciencia, un espacio en donde abordaremos diversos temas de desarrollo humano enfocados en la mejora personal. Recuerda, hay muchos caminos para un mismo destino. No dejes de acompañarnos. Buenas noches, aquí estamos con un nuevo programa de Caminos para la Toma de Conciencia. Continuamos grabando a distancia y le agradecemos mucho a nuestros amigos de On Radio la transmisión de este programa. El día de hoy vamos a hablar de el manejo de las emociones como un camino para la toma de conciencia. La semana pasada, como les prometimos, se abordó el tema desde una perspectiva práctica, desde la comprensión del uso de la inteligencia emocional para el manejo de las emociones. Y hoy nos vamos a ir ahora a este otro plano, el plano metafísico, al plano transpersonal, y qué es lo que esto implica y cómo entonces las emociones pueden ser una práctica en este sendero de toma de conciencia. También va a ser importante que veamos la diferencia entre emociones y sentimientos. No voy a hablarles desde una corriente psicológica o psiquiátrica específica. Voy a hablar de emociones y sentimientos con una perspectiva muy particular para poderlo aplicar en el plano transpersonal. Probablemente si se van a algún libro de psicología o de psiquiatría, quizá la definición que hacemos aquí de emociones o de sentimientos no concuerde con lo que encuentren, pero la idea es hablar de emociones y hablar de sentimientos para poder llegar a una práctica que nos conduzca a este camino de toma de conciencia. También es importante, también vamos a hablar de la importancia de la autoobservación y la autodisciplina en este proceso del uso de las emociones en este camino, en este sendero, y vamos a hacer una pequeña práctica al final que puede ayudarles después a que ustedes sigan en casa usando este camino para tomar conciencia, para desarrollarse o evolucionar en conciencia. ¿Qué significa esto de lo transpersonal o lo metafísico? ¿De qué se trata? Se trata de poder elevar la comprensión de esta realidad que percibimos desde una perspectiva consciente o del ser que somos. Es comprender el papel de las emociones y atravesarlas es indispensable en este desarrollo de evolución en conciencia. Para esto tenemos que recordar lo que hemos venido hablando en otros programas de quién soy. Yo soy algo más que este ser físico, que este cuerpo físico, que este cuerpo mental, que este cuerpo emocional. La conciencia que soy, el ser con mayúsculas que soy, es el que vamos a utilizar para poner en práctica este proceso de tomar conciencia. Entonces, de lo que se trata es precisamente de esto, de recordar quién soy, recordar que soy mucho más que esto, que soy esa información, esa energía, esa vibración que habita este cuerpo físico, mental y emocional, y desde ahí vamos entonces a usar las emociones. Para ir de lo concreto a lo metafísico, vamos a ver qué son las emociones simplemente desde la definición de la Real Academia de la Lengua Española dice, es una alteración intensa o pasajera del estado de ánimo que puede causar cierta conmoción en el cuerpo físico. Y efectivamente, las emociones son explosiones de energía, vistas metafísicamente. Es algo que generalmente existe un gatillo externo que dispara la emoción, y la otra cosa importante es que podemos localizar esta emoción en el cuerpo físico. De hecho, si hablamos energéticamente, el chakra del plexo solar, es decir, el tercer chakra, es el chakra que fundamentalmente registra energéticamente las emociones. Muchas veces nos podemos dar cuenta que cuando reaccionamos con una emoción, ya sea ira, ya sea miedo, ya sea ansiedad, en fin, cualquier frustración, muchas veces vamos a notar que el punto en el cuerpo físico donde lo registramos es precisamente en el estómago. De ahí como
de pronto aparecen síntomas como colitis, como gastritis, malestar en el tubo digestivo, porque precisamente en esa zona es donde el cuerpo físico registra la emoción. Una cosa muy importante es definir las emociones como un estallido de incomprensión. Este estallido de incomprensión, para que nos sea fácil entenderlo, volteemos a ver o imaginemos a un niño que se enoja. Los niños, hasta que son educados, o yo no sé si decir maleducados, no sabría qué decir, por los padres, los niños tienden a mostrar las emociones tal cual como vienen a ellos. Y entonces tienen estos arranques de ira y estas rabietas, y tienen... Un niño es la expresión absoluta, ¿ok?, de este estallido de la emoción. Y la emoción estalla de esta manera porque el niño no comprende qué pasa. Un niño de pronto a lo mejor viene bajando las escaleras y trae un frasquito o un botecito donde estaba sembrando, haciendo un germinador con su plantita, y se le cae el vasito y se rompe, y el niño hace tremendo coraje porque se le cayó su vasito. ¿Okay? La incomprensión de por qué las cosas suceden de una manera diferente a como el niño quería que sucedieran, o el niño que se golpea con una mesa, o el niño que se cae y se lastima de pronto porque se cayó y se enoja y llora y se siente mal, tiene que ver con que hay un estallido de incomprensión ante eso que está sucediendo. No se trata de que dejemos que los niños hagan lo que quieran y que de pronto se vuelvan unos pequeños tiranos. Cuando estamos hablando de este niño externo, los invito a que vean la imagen de un niño externo, también tenemos que voltear a ver a nuestro niño interior. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo lo que hacemos es que esa parte que era la que expresaba enérgicamente las emociones, muchas veces lo que hacemos es reprimirlo, porque en el orden social pues se vale sentir la emoción, pero no se vale expresarla. O tenemos que tener una manera correcta de expresarla, como veíamos en el programa de la inteligencia emocional. Ahora bien, lo que sucede es que en lugar de aprender esa manera correcta de expresarla o incluso usarla como un camino para tomar conciencia, lo que sucede es que las reprimimos en lugar de liberarlas y sanarlas. De lo que vamos a hablar aquí cuando entendamos el tema de los sentimientos es que de lo que se trata es de liberar o sanar las emociones. La energía relacionada con esta aparición del estallido emocional tiene que ver con este malentendido interno, ¿ok? En donde la mirada que tenemos de aquello que me hace surgir la emoción no es una mirada que está hecha desde la conciencia, es una mirada que está hecha desde el ego. Entonces vamos a estar mirando la situación como lo que el otro me hace, lo que el otro me dice, la situación como es de una forma en que yo no quiero que sea. Y esa forma, ese malentendimiento al observar la realidad que tenemos no desde un lugar consciente, sino desde este lugar egoico, nos trae todo este malestar. Otra cosa interesante es ver cuáles son los pensamientos que surgen de la explosión emocional. Y usualmente los pensamientos que surgen después de esta situación son pensamientos que me llevan a no tener una claridad interior. No puedo ver las cosas con paz, con calma, desde un lugar apacible, en donde yo pueda actuar desde una claridad interior, sino al contrario, todos los pensamientos que surgen me van alejando cada vez más del centro, de mi ser, de la conciencia que soy. Por eso es que es tan importante observar las emociones y poder pararnos en el lugar de la conciencia, y solo desde ese lugar es posible sanarlas. Bien, pensemos entonces, dijimos que íbamos a ver cómo era el tema de las emociones y los sentimientos. En la Real Academia hay poco sobre la definición de sentimientos, y simplemente habla del hecho o efecto de sentir o sentirse.
Sin embargo, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista metafísico, los sentimientos son de una naturaleza diferente. Los sentimientos son, invariablemente, vienen de una calma. Son muchos más calmados que las emociones. Por ahí algunos maestros dicen que los sentimientos son el susurro del alma. Si nosotros logramos conectar con los sentimientos, vamos a ver que vamos a conectar desde esa esencia que somos, desde ese ser o desde esa conciencia que somos. Los sentimientos entonces me van a llevar nuevamente al centro, a lo que soy. Van a estar estrechamente relacionados con lo que nosotros llamamos intuición. Un sentimiento, se vincula con eso que viene de afuera, que nos llega de un espacio que no es tangible y que nos llegan como llovidos. Es como esa intuición que de pronto tenemos con alguna persona o en alguna relación en donde de pronto sabemos cosas de la persona sin ni siquiera haber hablado mucho con esa persona, pero nosotros percibimos algo, sentimos algo. Eso que sentimos se origina en ese ser, en esa conciencia que tenemos, en ese ser superior. Ahora, para poder contactar con eso necesitamos silencio interior. Necesitamos poder estar en calma para poder percibir eso que nos lleva a conectar con el otro desde el sentimiento. Lo que sucede con las emociones es que al contrario, es un ruido interior que no me permite tener este silencio para alcanzar a percibir precisamente eso que me une al otro desde este otro lugar sensible en donde podemos conectar de otra manera. Entonces vemos, por un lado, las emociones van a tener esta parte dramática, un estallido de energía, un estallido violento, produce un ruido interior, generalmente está asociado a lo que yo percibo allá afuera, y eso que percibo allá afuera entonces va a ser el culpable de todo lo que me sucede, mientras que el sentimiento va a llegar como llovido, me va a permitir ver la realidad desde la conciencia que soy, y desde este lugar vamos a poder abordar la realidad de otra manera, hacia el camino, desde este camino de toma de conciencia. Una emoción que se aproxima o que se acerca a los sentimientos es la alegría. La alegría es una emoción que me va a llevar muy cerca a el sentimiento de este gozo o de esta felicidad de la que hablan los grandes maestros, los grandes sabios a lo largo de la historia de la humanidad, que es esta felicidad como incausada, esta sensación de paz, de gozo que está dentro de nosotros y que es lo que realmente nosotros somos. La alegría, que es un sentimiento que viene efectivamente desde la parte más física, mental y emocional, es un camino para acercarnos a este sentimiento de gozo, a este sentimiento de felicidad incausada, que es el estado natural para el que estamos diseñados desde el punto de vista conciencial, desde el punto de vista de la conciencia. Pero nos alejamos de este camino cuando nos vamos hacia este otro extremo de las emociones, la explosión de las emociones que nos llevan por este camino confuso, en donde de ninguna manera alcanzamos a ver las cosas tal y como son. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezar? ¿Y cómo empezar? ¿Cómo puedo hacerle? Creo que una cosa importante a tener en cuenta en esta situación de por dónde empezar o cómo empezar es lo primero que tenemos que hacer es ponernos en contacto con las emociones, reconocer las emociones. A lo largo del desarrollo, conforme vamos creciendo y nos vamos volviendo adultos, muchas personas, o un mecanismo que se usa con mucha frecuencia es reprimir las emociones. Es decir, y hay personas que incluso no saben reconocer una emoción. No saben ni siquiera ponerle nombre o nombre y apellido. A veces simple y sencillamente es un síntoma físico el que nos dice que hay una emoción de por medio.
Y entonces tenemos situaciones psicosomáticas como gastritis, colitis, migraña, hipertensión y una serie de enfermedades que no son más que la manifestación física en el cuerpo físico de la emoción. Una cosa muy importante, haciendo un paréntesis y saliéndome un poquitito del tema, pero es importante dejarlo claro, es que cuando aparecen estos síntomas físicos, estos síntomas psicosomáticos, es importante que entendamos que si hay un daño orgánico en el cuerpo, es decir, la persona no está inventando que se siente mal, hay un daño en el cuerpo físico real. Es decir, hay una inflamación en el colon cuando hay colitis, hay una inflamación en el estómago cuando hay gastritis, hay alteraciones que producen aumento de la presión arterial, por lo tanto es un daño físico real. Una de las cosas que se ha visto en los trastornos o en las enfermedades psicosomáticas es que si nosotros le ponemos nombre y apellido a la emoción que está desencadenando el síntoma desaparece. Y es más, la enfermedad se controla. Pero mientras tanto, mientras logramos poder ponerle nombre y apellido a las emociones para aprender a manejarlas y después en otro siguiente nivel usarlas como un proceso para la toma de conciencia, lo que necesitamos hacer al principio es pues, seguir el tratamiento médico que tengamos que seguir y avanzar en este proceso de aprender a reconocer la emoción y ponerle nombre a esa emoción para poder entonces sanarla a un nivel consciente, a un nivel conciencial. Bien, ¿qué haremos? ¿Por dónde empezar? ¿O por dónde? Lo primero sería identificar emociones de sentimientos. La emoción, vámonos primero con las emociones. Ante una emoción tengo dos opciones, o la siento o la reprimo. A veces el camino de reprimir la emoción, como ya dije, se va a ir al cuerpo físico, pero es una bomba de tiempo que tarde o temprano va a estallar. Y reprimir la emoción, muchas veces lo hacemos por el miedo a sentir o a la fantasía que tenemos de lo que significa sentir la emoción. La otra razón por la cual reprimimos la emoción es porque no queremos enfrentar aquello o aquella situación de nuestra vida cotidiana, de nuestra experiencia humana, que nos lleva a sentir la emoción. Porque quizás signifique tener que resolver asuntos en una relación o en un vínculo, o situaciones que a lo mejor tenemos en el trabajo. Entonces, muchas veces, ante el miedo a lo que la fantasía que representa sentir esa emoción, elegimos mejor reprimirla. Recordemos que cuando la reprimimos o aparece como un síntoma físico o va a aparecer más adelante unida a otra serie de emociones que va a hacer que el estallido sea mucho mayor que si vamos poco a poco, a cuentagotas, identificando cada una de las emociones que aparecen en nuestras vidas. Una cosa que vale la pena mencionar aquí es que no es casualidad que esta conciencia que habita este cuerpo físico, mental y emocional esté en un cuerpo con estas características. El cuerpo emocional que tenemos, el cuerpo mental que tenemos y el cuerpo físico que tenemos cubren una función. Es precisamente el instrumento que nos permite o que le permite a la conciencia que somos, al ser que somos, vivir esta experiencia humana. En esta experiencia como humanos, el manejo de las emociones es fundamental en el camino hacia la evolución. Es importante que las emociones jueguen el papel que requiere la conciencia, no el papel que le hemos dado desde el cuerpo físico y desde el cuerpo mental. Si no fueran de utilidad, no formarían parte de nuestro instrumento o nuestro vehículo a partir del cual nosotros vivimos esta experiencia humana. Entonces, sí es importante que entendamos la importancia de sentir la emoción y darle significado.
¿A qué me refiero con darle? Bueno, cuando tenemos la emoción podemos darle significado y cuidado, porque ese significado puede ser simplemente un significado desde el ego y entonces nos vamos a atorar en querer explicar de dónde viene la emoción, por qué viene la emoción, quién es el culpable de esta emoción, etcétera, etcétera. Ese tipo de significados que viene desde lo concreto, que viene desde la mente, desde el cuerpo mental, no me sirve para nada. Para sentir la emoción, la función que tiene a nivel conciencial es que yo conozca la emoción para poderla sanar. Algunos maestros le dicen alquimia espiritual. Tiene que ver con conocer la emoción, aproximarme a la emoción, sentir la emoción, pero permaneciendo en este lugar consciente. Algunos pacientes y algunas personas me dicen, es que me pierdo. Cuando trato de hacer todo esto, me pierdo. Y es normal que nos perdamos en principio, porque no tenemos práctica en vivir permanentemente en un estado consciente. Cuando de pronto nosotros observamos una emoción, cuando nosotros, si hiciéramos un ejercicio ahorita y dijéramos, bueno, vamos a observar los pensamientos que vienen a la mente, o vamos a observar las sensaciones que tenemos en el cuerpo, o vamos a observar las emociones que estamos teniendo en este momento, o cómo nos sentimos emocionalmente en este momento. Cuando nosotros estamos observando esto, observando el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, en realidad, ¿quién está observando? ¿Quién observa lo que siente el cuerpo físico? ¿Quién observa mientras el cuerpo mental está produciendo pensamientos, porque esa es su tarea, producir pensamientos para poder vivir nuestra vida cotidiana en el día a día? ¿Quién observa los pensamientos? Cuando sentimos una emoción y decimos vamos a observar esa emoción, ¿quién observa esa emoción? Bien, el que observa esa emoción es nuestra conciencia, es nuestro ser. Entonces, a la hora de poder, cuando decimos hay que conocer la emoción para sanarla, hay que tener la voluntad de poder identificar que algo está pasando. Si no alcanzo a ponerle nombre y apellido a la emoción, lo importante es entonces reconocer que perdí la paz. ¿Ok? Y cuando perdemos la paz, quiere decir que hay algo en el cuerpo emocional que está moviendo todo. Y entonces al menos reconozco eso, al menos hay una parte de mí que está observando que perdí la paz. El siguiente paso en esta observación sería poder mirar esa pérdida de la paz y ponerle un nombre. Siento miedo, siento ira, o siento enojo, o siento celos, o siento lo que sea que sienta. ¿Ok? Y al ponerle nombre, entonces voy a identificar que es una emoción y me voy a aproximar a la emoción y decir, claro, siento enojo, o siento ira, o siento miedo, porque, vamos a poner en el ejemplo que tenemos ahorita de lo que estamos viviendo, de esta contingencia en este momento, de pronto puede ser que me inunde la emoción del miedo, aparezca el estallido energético de la emoción del miedo. Yo puedo mirar ese miedo, aproximarme al miedo y conocerlo, manteniéndome en conciencia, esa conciencia que mira la emoción, ¿ok? Y puedo entender y decir, claro, siento miedo porque estoy viviendo situaciones nunca antes vividas, porque estoy viviendo esta cuarentena que me ha mantenido encerrado tanto tiempo. Tengo miedo porque no sé qué va a pasar económicamente con mi trabajo. Tengo miedo y empiezo a ver con cuáles son las ideas o pensamientos que ese miedo o esa emoción está asociado. Mientras yo permanezco en conciencia, el miedo no se va a apoderar de mí. Voy a sentirlo, pero el miedo no se va a adueñar de toda la situación. Mientras que si no lo miro, muy probablemente el miedo se apodera de la situación, se adueña de la situación y nos lleva a actuar o a producir enfermedades o nos lleva por un camino que no es precisamente el más saludable. Entonces, de lo que se trata es yo voy a identificar la emoción,
al principio será pues simplemente perdí la paz, después intento ponerle nombre y apellido a la emoción y me acerco desde este lugar consciente. Y entonces desde ese lugar consciente viene esta cosa que se llama la aceptación. ¿Ok? Ojo, no es que yo esté aceptando que sea increíble vivir con miedo. No, no es eso, es acepto que estoy sintiendo esta emoción, ¿ok? Me aproximo a ella, comprendo desde este lugar consciente la causa de esta emoción, y me permito sentirlo de esa manera. No me peleo, no trato de que no aparezca, es esta parte de lo miro, lo acepto y el siguiente paso es lo dejo ir. El siguiente camino es lo voy a dejar ir porque entiendo que es un proceso que forma parte de mi cuerpo emocional y de mi cuerpo mental y que esta conciencia que lo está observando es mucho más que este cuerpo físico, mental y emocional. Entonces, es importante que en el tema de las emociones podamos dar este paso en donde me animo a sentir la emoción, no busco darle un significado concreto, sino que me aproximo para conocerla. Al aceptarla, estoy eligiendo sanarla y elijo dejarla ir. Bien, las emociones son entonces, amigos, un camino para darle paso a los sentimientos, para darle paso a vivir la vida desde esta conciencia que somos. Recapitulando, tenemos entonces que podemos elegir, el ejercicio o la propuesta que les hago es elegir mirar las emociones cada vez que aparecen. Es sentir las emociones, autoobservarnos para identificar las emociones y acercarnos a la emoción, comprender el origen de esa emoción, aceptar el origen de esa emoción para entonces poder sanarla. Una de las cosas que con regularidad nos ocurre es que nos ponemos en contacto con la emoción y el significado que queremos darle a veces viene de la parte del cuerpo mental, de la mente, y es tan sutil que no nos damos cuenta que nos salimos de la conciencia y entramos nuevamente a este juego mental que nos dice que quiere explicar la emoción desde una parte, claro, esto tiene que ver con aquello que me sucedió cuando yo tenía 5 años, esto tiene que ver con que mi mamá y mi papá tal cosa, pues, y empiezo a dar este tipo de significados que si bien no estoy utilizando la parte concreta de lo que me ocurre ahorita, de culpar a el evento concreto presente de la aparición de mi emoción, si bien no estoy diciendo, claro, esto es culpa de mi jefe que me habló feo esta mañana y entonces por eso me estoy saliendo de esa parte concreta en donde es muy fácil identificar que es la mente la que está haciendo este juego de dar sentido o dar significado a la emoción. A veces nos vamos mucho más lejos en el tiempo, tratamos de justificar esta situación de la emoción a partir de nuestra historia de vida o incluso a partir de temas transgeneracionales, en donde claro, esto es un tema de familia y viene de mis ancestros, o incluso nos podemos ir a quererle dar una explicación trans vida, claro, es que seguramente en mis encarnaciones anteriores, etcétera. No nos damos cuenta que eso también es querer darle sentido a la emoción desde el cuerpo mental. Cada vez que queremos buscar un significado concreto, ya sea en el presente inmediato, o ya sea en el pasado, o ya sea en el pasado en cuanto a mi historia personal, o ya sea en esta parte que incluso tiene que ver con la parte metafísica, que es lo transpersonal o transgeneracional, aún así es la mente, el cuerpo mental quien está haciendo el juego. Entonces, de lo que se trata es simplemente de mirar la emoción. Miro la emoción, si puedo, le pongo nombre y apellido, si no, poco a poco el proceso de autoobservación me llevará a poder reconocer y ponerle nombre y apellido a las emociones
Y al aproximarme a la emoción, entonces es como si abrazáramos la emoción. Abrazo la emoción, no importa las ideas negativas que tenga en torno a la emoción, sino la abrazo y la comprendo. Comprendo que mi experiencia humana, la respuesta de mi cuerpo emocional está siendo esta en relación a esto. Y un curso de milagros diría, y me perdono porque no entiendo ahorita esta respuesta y quizá en un futuro, en este camino de toma de conciencia, yo pueda responder de otra manera ante esta emoción. Cuando logramos esto, cuando hacemos esto, lo que ocurre es eso que de pronto, parafraseando al Dalai Lama, dice que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, y podemos aproximarnos a la emoción, pero no hay sufrimiento. El sufrimiento desaparece. El sufrimiento no tiene cabida desde la parte conciencial. La conciencia no puede sufrir. La conciencia que somos no sabe lo que es el sufrimiento. El sufrimiento lo experimentamos en el cuerpo físico, mental y emocional y es porque nos alejamos de la conciencia. Por eso es que experimentamos sufrimiento. Experimentamos sufrimiento porque queremos que las cosas se resuelvan en el plano físico, en el plano mental o en el plano emocional. Cuando nos saltamos al plano conciencial, el sufrimiento desaparece. Y entonces puedo acercarme a la ira, entender qué fue aquello que detonó mi ira, aceptar que esa fue mi reacción y ya está. Lo acepto y lo dejo ir. Cuando vamos haciendo esto, conforme vamos haciendo esto con más tiempo, vamos haciendo esto y lo vamos haciendo un hábito y una forma de vida, lo que sucede es que va apareciendo un silencio interior. Y ese silencio interior lo que me dice, lo que me permite es poder acercarme o poder vivir la experiencia humana que estoy teniendo desde la conciencia que soy. Y ese silencio me permite entonces tener contacto con mis sentimientos o con lo que llamamos en este programa, lo que estamos llamando sentimiento. Este sentir que viene desde la conciencia. Este sentir las experiencias que voy viviendo desde la conciencia que soy. Y eso, para poder estar alineado con ese centro que soy, con aquello que soy, necesito ese silencio interior. Entonces, cuando yo voy, por un lado, autoobservando mis emociones y haciendo este proceso de aceptación y sanación, el silencio va llegando a mí progresivamente porque de esta manera empiezo a vivenciar cada una de las cosas o cada una de las experiencias que tengo en esta vida humana desde esta conciencia. Quizá todos lo hemos experimentado, todos hemos experimentado esta situación de intuición, esta situación de conciencia, pero como es algo que no puede explicar la mente concreta, entonces son esas cosas que nos ocurren y que de pronto decimos, fue casualidad, o decimos, me estoy volviendo loco, o decimos, qué barbaridad, por aquí no voy a conseguir nada nuevo. O no voy a conseguir explicar esto, porque realmente es algo, la intuición es algo a lo que no hay que hacerle mucho caso. Sin embargo, la mente concreta lo mira de esta manera, pero todos en algún momento hemos experimentado esta sensación de ser uno con el otro o con lo otro o con lo que sucede, en donde la sensación es una sensación de paz, es una sensación de gozo, de calma, en donde no hay diferencia entre el otro y yo. Eso surge a partir de estar en conciencia y de poder entonces experimentar estos sentimientos, esta forma de sentir, en donde me siento uno, en donde no hay separación, en donde desde el sentimiento lo único que existe es el amor divino, infinito, eterno. Eso es lo que existe desde el sentimiento. Entonces, creo que es importante que veamos cómo
si nosotros hacemos esta práctica de acallar las emociones, de lograr este silencio y esta aceptación, ellas van a hacer menos ruido, ¿ok? Y entramos en este estado de calma, en este estado de paz, en este estado de gozo. A mí me gustaría en este momento invitarlos a una práctica y para que se la lleven de regalo a su casa y en esta práctica puedan hacer uso de esto precisamente en este entrenamiento del uso de las emociones como un camino para la toma de conciencia. Para lo cual les voy a pedir que se sienten en un lugar cómodo, en una posición cómoda. Si quieren sentarse en una silla, lo único que sí les voy a pedir es que no se acuesten, porque se pueden quedar dormidos. Entonces se sientan en una silla con su espalda recta, en una posición cómoda. Los pies pueden estar tocando el piso o pueden simplemente sentarse en posición de flor de loto y la espalda recta. La espalda recta y cierra tus ojos. Cierra tus ojos y toma conciencia de tus pies, cómo tocan el piso. Toma conciencia de tus piernas, dibuja sus bordes. Toma conciencia de tus muslos, siente cómo tocan el asiento. Toma conciencia de tu abdomen, cómo se expande cuando respiras y entra el aire y cómo se contrae cuando sale. Toma conciencia de tu tórax y cómo se expande cuando los pulmones se llenan de aire, llevando oxígeno a cada célula de tu cuerpo. Toma conciencia de tus hombros, tus brazos, tus manos, inhalando y exhalando y dejando caer las manos en una posición cómoda. Toma conciencia de tu cuello y de tu columna vertebral con cada una de sus vértebras. Toma conciencia de tu cráneo, tu cuero cabelludo, tus ojos, tu nariz, tu boca, tus orejas. Inhalando y exhalando profundamente, toma conciencia del volumen que ocupas en el espacio. Siente ese volumen que ocupas en el espacio. Inhala y exhala profundamente. Inhalando y exhalando. Y poco a poco siente cómo te expandes, cómo ese volumen que ocupas en el espacio se expande. Y sin dejar de respirar, trae a tu mente algún evento reciente en donde hayas experimentado alguna emoción. Puede ser ira, celos, tristeza, miedo, cualquier emoción. Trae a tu mente ese evento. Visualízalo. Visualiza el evento y visualiza la emoción, inhalando y exhalando. Toma conciencia de las sensaciones que produce esa emoción en tu cuerpo físico. Inhalando y exhalando. Si te es posible, coloca una de tus manos en el lugar del cuerpo físico donde tú registras esa emoción. Inhalando y exhalando. Sin miedo, aproxímate a la emoción, reconoce la emoción y mira la emoción con todo lo que la emoción conlleva. Fíjate las ideas que pasan o los pensamientos que aparecen en tu cuerpo mental, inhalando y exhalando. Las sensaciones a lo largo de tu cuerpo físico, inhalando y exhalando. Reconoce el observador que eres. Reconoce este observador que mira lo que ocurre con esta emoción en el plano físico y en el plano emocional y en el plano mental. Este observador puede mirar, sin embargo no se altera ni sufre a la hora de observar la emoción. La mira, la observa, reconoce y acepta los elementos que le llevaron a sentir esa emoción
Y poco a poco, siente cómo te vas desprendiendo de esa emoción, cómo vas soltando la emoción, entendiendo que respondemos física, mental y emocionalmente lo mejor que podemos de acuerdo al grado de conciencia que tenemos. Entonces miro, acepto y dejo ir. Me aproximo, lo miro, lo acepto y lo dejo ir. Siente cómo poco a poco esta aproximación desde este lugar consciente hace que disminuya esa vibración, que disminuya la vibración explosiva de la emoción. Siente cómo va desapareciendo esta vibración y este malestar de tu cuerpo físico, porque miras, aceptas y dejas ir. Y una vez más, miras, aceptas y dejas ir. Poco a poco, visualiza cómo esa emoción se diluye progresivamente en esta aceptación y en esta conciencia, inhalando y exhalando. Una vez más, inhalando y exhalando. Fíjate cómo se disuelve la emoción en el cuerpo mental. Fíjate cómo se disuelve la emoción en el cuerpo físico. Y la conciencia que somos no experimenta malestar alguno. Al contrario, solo experimentamos un profundo gozo a la hora de reconocer la emoción, transformarla, lograr esta alquimia espiritual en donde se transforma completamente esta sensación. Inhala profundamente y exhala. Y toma conciencia una vez más de tu cuerpo físico y del lugar que ocupas en el espacio. Una vez más, inhala profundamente y exhala. Y toma conciencia del espacio que ocupas, del entorno que te rodea. Inhala profundamente y exhala. Y de esta manera, poco a poco, ve tomando conciencia del aquí, del ahora, de tu cuerpo físico, mental y emocional en este momento. Inhalando profundamente, exhala y poco a poco, cuando estés listo, lista, tómate tu tiempo, abre tus ojos. Este ejercicio es un ejercicio que vale la pena hacerlo por lo menos en una práctica una vez al día, si estamos entrenándonos en este proceso de autoobservación, autoconocimiento y autodisciplina. Sin embargo, acuérdense de una cosa muy importante, creo que se las he dicho otras veces, no debemos perdernos en la forma. Es posible que sin necesidad de tomar un espacio de reflexión, de hacer todo este ejercicio de inducción para traer a la mente alguna emoción, no necesariamente hay que tomarse todo este tiempo para hacerlo. Ayuda mucho si decidimos que queremos hacer esta práctica y entonces en esta autodisciplina yo puedo usar esta práctica todos los días, tomarme 5 minutos, 3 minutos para traer a mi mente algún elemento emocional que quiera disolver y que quiera diluir. Sin embargo, la idea de la autoobservación de las emociones como este camino para que venga ese silencio interior que le abra paso al sentimiento de ser consciente, a esta sensación de ser consciente, de vivir en conciencia, entonces lo que tenemos que hacer es permanecer en un estado de autoobservación, en donde en el momento que aparece la emoción, identifico, hay una emoción. Muy probablemente cuando estamos en el día a día y en el corre-corre del trabajo y en el corre-corre de las cosas de la casa y de las relaciones, etcétera, muy probablemente
a muchos les cueste trabajo ponerle nombre y apellido. Entonces simplemente se trata de identificar, perdí la paz. Y si perdí la paz es porque entró el cuerpo emocional. Ahí ya empieza la práctica. Esta práctica, entonces, el momento en que yo identifico que perdí la paz porque hay un tema emocional, en ese momento estoy logrando empezar con esta práctica de toma de conciencia. No importa si me quedo simplemente en el perdí la paz. Lo ideal es poder seguir a los siguientes pasos de los que hablamos en el programa. Tomo conciencia de cuál es la emoción, la identifico, le pongo nombre y apellido, acepto que esa fue una respuesta de mi cuerpo emocional, pero que yo no soy mi cuerpo emocional, ni soy mi cuerpo físico, ni soy, ese es el vehículo a partir del cual lo que verdaderamente soy vive esta experiencia humana. Y entonces, recordando quién soy, tomo conciencia y miro desde este lugar consciente. Va a haber días en que a lo mejor no voy a poner atención en todo el día y no pasa nada. Todos los días tenemos una nueva oportunidad para resetearnos y volver a empezar la práctica. El camino de toma de conciencia es nuestro verdadero proyecto de vida. Todo lo demás son elementos que usamos para llegar a este camino de toma de conciencia. Entonces, la práctica puede ser esta práctica a la manera de una meditación, o puedo simple y sencillamente estar atenta a qué pasa con las emociones. Y eso lo que hago es que me levanto, una vez, cuando me levanto en la mañana, doy gracias, practico gratitud, y a partir de ahí digo, hoy voy a poner especial atención en tomar conciencia de mis emociones. Y entonces voy a identificarlas. Hoy voy a elegir esa práctica. Como otro día podría elegir la práctica de la gratitud, o otro día podría elegir la práctica de la veracidad, o otro día podría elegir tomar conciencia de mi cuerpo físico, en fin. Todos los días podemos hacer pequeñas prácticas que nos invitan a este camino, y al final estas prácticas se van como tejiendo, en donde una no descalifica a la otra. Puedo estar practicando en la autoobservación y el autoconocimiento de lo que pasa con las emociones, me aproximo a ellas, acepto y dejo ir para sanarlas y para que aparezca ese silencio interior que me lleva a estar consciente, cada vez más consciente. Entonces, los invito a que esta semana hagan esta práctica, los invito a que ya sea de manera, las dos, una forma una forma de meditación, o hacerlo simplemente como una práctica todo el día, en donde voy a estar atenta a qué pasa con mis emociones. Voy a estar atento a lo que sucede ahí y voy a seguir estos pasitos que les vine dando a lo largo del programa. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. No olviden seguirnos en nuestro grupo y en nuestra página de Facebook, Caminos para la Toma de Conciencia. No dejen de sintonizarnos los miércoles a las 7 de la noche en nuestro programa. Y les pido que si les gusta, les den like, que lo compartan. Y próximamente quiero hablarles de diferentes métodos o diferentes prácticas en este camino de meditación, o este camino de entrar en esta conciencia interior. Gracias a todos, y por aquí nos vemos la próxima semana.